La agenda financiera manda y Divina Comedia en algunos casos obedece. Tenemos unas semanas dominadas por el Frente Externo Financiero Argentino. Se vino el ministro de Economía, Axel Kicillof, la semana pasada con el acuerdo con el Club de París, el anhelado acuerdo con el Club de París, debajo del brazo. Prometió pagar 9.700 millones de dólares en los próximos por lo menos 5 o 7 años, pueden llegar a ser 7. Un acuerdo que fue recibido con aplausos por todos los sectores. Pero hay algunas críticas también, ¿no? Sí, hay algunas críticas, Walter, sobre todo porque el gobierno brindó el mensaje de que el acuerdo fue logrado sin las condicionalidades que habitualmente en los últimos acuerdos sí tuvo por parte del Fondo Monetario. ¿Pero eso es bueno o es malo? Bueno, hay quienes creen que es bueno, como el gobierno y algunos sectores que acompañan esta negociación que hizo el gobierno. Hay quienes creen que no, porque bueno, la Argentina podría haber pagado esta deuda de 9.700 millones de dólares en vez de 5 años, tal vez en 15 años. Pero bueno, eso y también hay es parte del... Claro, también hay quienes dicen que podría haber conseguido una quita, ¿verdad? Una quita. Eso es parte del debate. La agenda... Lo cierto es que la agenda financiera internacional del gobierno es intensa, no solamente por lo que sucedió la semana pasada, sino por lo que viene. Este viernes el Fondo Monetario, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario va a analizar la elaboración, la metodología de las estadísticas que estuvieron en duda en los últimos años. Perdóname que te interrumpa, Lagarde adelantó que va a ser benévolo, ¿no? Adelantó eso. Sí. Vamos a ver. Igualmente el tema va a llevar tiempo y la gran cita va a ser, sin lugar a duda, el próximo jueves de la semana que viene, el 12 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dé su veredicto sobre el fallo contra los holdouts. Y que puede determinar que Argentina ingrese, que esté en el umbral de un nuevo default. Así es. Llegado el caso. Para hablar de este tema y de algunos temas que tienen que ver también con la agenda de la economía argentina para la segunda mitad del año, el dólar, qué va a pasar, esta disputa o no entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Hay algunas diferencias en cuanto al ajuste de algunas variables entre lo que pretende el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Tenemos un invitado, expresidente del Banco Central, dirigente del Frente UNEN, Alfonso Prategay. Uno de los primeros, de los escasos economistas que cuestionó la negociación en los términos en que estaba siendo planteada con el Club de París y que reavivó sus críticas a la vuelta del ministro. Vamos a ver un informe breve sobre este tema y vamos con Prategay. Durante las próximas semanas, el gobierno deberá afrontar el tsunami de Amado Vudú. Para contrarrestarlo, apostará a mostrar otros resultados, aun cuando parezcan arrancados de una agenda que hasta no hace mucho tiempo atrás castigaba el propio gobierno. La última novedad es el acuerdo con el Club de París. Crecer para poder pagar, prometió el ministro de Economía Axel Kicillof a su regreso de Francia, donde negoció una deuda que llevaba más de una década en default. Como lo hizo todo el gobierno, el ministro empleó un tono festivo y destacó que el acuerdo con el Club de París había sido alcanzado sin la supervisión del Fondo Monetario Internacional. Afirmó que la Argentina no estará atada a sus condicionalidades. Según informaron ambas partes, la Argentina se comprometió a pagar 9.700 millones de dólares en un plazo de entre 5 y 7 años, con un desembolso inicial en junio de 650 millones de dólares y un segundo de 500 millones de dólares en mayo de 2015. El acuerdo fue celebrado casi sin excepción. Los acreedores, como era natural, fueron los principales en hacerlo. Los mercados reaccionaron favorablemente y la oposición coincidió en que se trata de una señal positiva de cara al futuro de la Argentina. Sin embargo, esta será una herencia que le tocará administrar al próximo gobierno. El Ministerio de Economía no dio información precisa sobre cómo se consolidó la deuda en torno a los 10.000 millones de dólares, cuando 4 años atrás, en un anuncio fallido, la había estimado en 6.600 millones. Algunas voces sostienen que de haber participado en la negociación el FMI, el plazo de pago podría haberse estirado a una década y la deuda se podría haber reestructurado con una quita. Según cálculos privados,
Entre 2016 y 2019, o sea, con el próximo gobierno, el país debería afrontar 4 pagos de unos 2.100 millones de dólares si se pretende cancelar la obligación en 5 años. El gobierno archivó su programa de desendeudamiento. En lo que va del año emitió bonos por 5.000 millones de dólares para pagar la expropiación de YPF y está pendiente la resolución de la deuda con los bonistas que no entraron al canje. Algunos analistas consideran hoy que la deuda pública se encuentra en unos 250.000 millones de dólares. En su plan de volver a los mercados internacionales para financiar el gasto, ¿el gobierno está iniciando un camino de endeudamiento del que se podrá volver? ¿Podrá crecer lo suficiente la Argentina en los próximos años como para hacer frente a esos vencimientos? ¿Qué garantías hay de que el Banco Central conserve un nivel de reservas adecuado? Esto es Divina Comedia, estamos con Alfonso Prat-Gay, expresidente del Banco Central, dirigente de UNEN. Alfonso, gracias por estar aquí. Walter, Ezequiel, un gran gusto estar acá. Bueno, igualmente. Vamos a preguntarle a Alfonso sobre el reciente acuerdo con el Club de París. ¿Es cierto que la Argentina puede estar pagando unos 3.000 y pico de millones de dólares más de lo que debería? A ver, aparecieron 3.700 millones que no estaban en la cuenta de Kicillof. Kicillof se fue 2 veces a París este año, la primera para decir que quería negociar, la segunda para firmar, y en ningún momento se enteró, o por lo menos nos dijo a los argentinos, que en realidad lo que había calculado el Ministerio de Economía en su página web de 6.000 millones de dólares era 3.700 millones de dólares más, 9.700, ¿no? El gobierno dice, bueno, en realidad esta no es una deuda nuestra, es una deuda que se contrajo durante la dictadura, el gobierno de la Rúa. Razón de más para, primero, investigar en qué consiste esa deuda. Esta deuda tiene un origen que hay que mirar a fondo, ¿no? Créditos bilaterales, quizás algunos autopréstamos de empresas. Realmente no había ningún apuro para entregarse como se entregó el ministro Kicillof. La segunda cuestión es que de los 3.700 millones de dólares de punitorios, para que entendamos bien, las facturas son 5.000 millones de dólares de capital original, 1.000 millones de dólares de intereses caídos, 3.700 millones de punitorios. Estos punitorios, que son casi 4 veces los intereses originales, se fueron gestando durante 13 años, desde el default del 2001. Ustedes hagan la cuenta, en esos 13 años, ¿cuántos años tuvimos de un presidente de apellido Kirchner en el poder? 11. Entonces, si era tan fácil arreglarlo en 24 horas y celebrar, ¿por qué no celebraron 11 años antes? ¿Cómo se consolida una deuda de esta naturaleza cuando uno negocia con un organismo? Es muy difícil de consolidar, porque hay muchos países del otro lado. Los países son en realidad garantes de créditos entre privados que se cayeron. Por eso la deuda termina en manos de los países y no del privado original, que le transfirió a su país, Italia, Francia, España, quien fuese, la deuda, ¿no? Entonces hay un paraguas que es el Club de París, que nace en el 56 con un default de Argentina, o sea que nosotros conocemos eso bien, y a partir de ese acuerdo marco, después, bueno, se resuelve la situación entre los distintos países. Habitualmente, en un acuerdo con el Club de París, y esta es mi principal crítica que le hago al ministro, bueno, le hago varias, ¿no? Por empezar, no saber cuánto tenía que negociar. O sea, ir a negociar por 6.000, volver con 9.700, yo no lo quisiera Kicillof negociando una hipoteca mía, digamos, ¿no? Pero si vos mirás el esquema habitual de negociación de una deuda con el Club de París, tiene los siguientes ingredientes. En general hay plazos muy largos. Los plazos van de 15 a 20 años. Nosotros, Kicillof consiguió 5 años. Quizás 7, pero lo más probable es que sean 5. En general hay un periodo de gracia muy largo, que puede estar entre 5 y 10 años, ¿no? El plazo mínimo de gracia es 5 años. O sea, si nosotros hubiéramos hecho el esquema original de cualquier acuerdo con el Club de París, no pagábamos hasta el 2019. Con el acuerdo de Kicillof pagamos todo antes del 2019. En general en estos acuerdos hay una quita de capital y casi nunca hay punitorios por el plazo caído, ¿no? Es cierto, en general está el Fondo Monetario. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿valía la pena evitarse la quita, evitarse pagar punitorios y tener un plazo muy corto?
a cambio de la intervención del Fondo Monetario, como plantearon ustedes. Y yo no estoy diciendo volvamos al fondo, lo que estoy diciendo es, ellos ya hicieron todo lo que le iba a pedir el fondo de todos modos, ¿no? Tarifazo, devaluación, suba de tasas. En la última reunión del fondo lo felicitaron a Kicillof por lo que estaba haciendo. Entonces, yo no creo que el fondo les hubiera dicho hagan esto o hagan lo otro, porque todo lo que hubiera pedido el fondo ya lo hicieron. Entonces, la única conclusión a la que puedo llegar es, este es el precio de la mentira. Porque como decías vos, Ezequiel, lo que está en duda con el fondo ahora no es el programa económico que el fondo celebra, sino las estadísticas. Entonces, no hacen más que manifestar con muchísima contundencia, Argentina está dispuesto a pagar 3.700 millones de dólares para que no lo jodan con la mentira. Esta sería la manera de ponerlo, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en la economía argentina este acuerdo? Bueno, esta es la otra cuestión, ¿no? Que yo cuestioné desde que se empezó a hablar del Club de París, que fue cuando Cristina lo dijo hace algunos años que quería pagar en efectivo. No hay, Ezequiel, ninguna garantía de que estos países que son acreedores, que tienen sus propios problemas, porque en ese club está Japón, pero también está Italia, está Francia, está España, que se transformaron ahora en deudores ellos y que tienen que atender las situaciones que suceden en Europa. Claramente hay una prioridad para ellos. Primero, resolver sus problemas. Segundo, eventualmente hacer un aporte a la comunidad europea para resolver los problemas del sur de Europa. Yo no sé en qué orden de prioridad estaría prestarle a Argentina, pero seguramente que no está muy alto, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo lo que se acordó, en un momento donde a Argentina le faltan reservas, ¿no? Le faltan dólares, Kicillof agregó con este acuerdo y con el de Repsol alrededor de 2.000 millones de dólares de pago de deuda por año para los próximos 18 meses que no estaban en la cuenta original. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy nosotros tenemos reservas por 2.800 millones. Los vencimientos de deuda de acá al final del mandato de Cristina, incluyendo estos 2.000, son 20.000 millones. Entonces, si la estrategia es la estrategia desastrosa de pagar en efectivo cada uno de los vencimientos, como han hecho hasta ahora, es una estrategia que te deja sin reservas para el final del mandato. Entonces, claramente el gobierno tiene un reloj que echó a andar. Eso es lo que apuró esta negociación, que según tu punto de vista no es beneficiosa. Sí, yo creo que, a ver, ese reloj lo que primero gatilló fueron todas las medidas de enero, porque lógicamente que el gobierno hizo la cuenta que hacíamos todos, perdiendo 2.000 millones de dólares por mes, con 26, 27.000 millones, bueno, hace la cuenta de cuántos meses te quedan, claro, no llegabas. Entonces, por eso Cristina devaluó. Acuérdense ustedes que Cristina dijo, esperen otro gobierno si quieren que una devaluación, ¿no? Claro. Lo mismo dijo las tarifas. Las tasas de interés, bueno, el que decía que había que corregir las tasas de interés era un endemoniado, ¿no? Bueno, hicieron todo eso y no alcanzó. Y no alcanzó porque no hay credibilidad, no hay confianza. Entonces dijeron, bueno, vamos a China, nos olvidamos, pero en enero de este año Kicillof se pasó una semana entera en China. La única diferencia es que al volver no hizo la conferencia patética que hizo cuando fue la primera vez al Club de París. Nadie le preguntó, no nos enteramos qué hizo en China. Pero hasta ahora yo no he visto ninguno de esos miles de millones de dólares que iban a venir de China, ¿no? Entonces ellos están como desesperados esperando que alguien se apiade de Argentina y que ingrese los dólares que ellos necesitan para el final. Quiero dejarte una pregunta para el próximo bloque y tiene que ver con la piedad también. ¿Qué va a pasar la semana que viene, o el 15 en realidad, el 15 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos decida o no intervenir en el pleito con los holdouts? En un minuto, ya volvemos. Yo volví a la escuela porque quiero un mejor futuro. Está bueno estudiar porque aprendes un montón de cosas nuevas. Volvé a la escuela. Es un programa del municipio de San Martín para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Volvé a la escuela, te están esperando. Animate, te van a ayudar. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad?
0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Nuevas patrullas inteligentes se suman a nuestro sistema municipal de prevención y protección. Estos móviles complementan a las más de 400 cámaras de la red de monitoreo urbano de nuestra ciudad, aportando a la prevención y control del delito en todos los barrios. Además, inauguramos un nuevo centro de monitoreo para administrar las más de 100 cámaras instaladas en las delegaciones de la zona norte de nuestra ciudad. Sistema Municipal de Prevención y Protección. En una ciudad segura vivimos mejor. Municipalidad de La Plata. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. Alfonso Pratgay en Divina Comedia. Le dejamos una pregunta. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene que resolver sobre la deuda que está en default. No solamente eso, de tomar una decisión o de no tomarla en este caso, podría abrir un nuevo default sobre una deuda que ya fue negociada y ya fue cerrada por la Argentina en el 2010, el segundo canje. Alfonso, ese frente vos fuiste muy crítico de los canjes del 2005, del 2010, y hubo una nueva ingeniería financiera que hizo el vicepresidente Boudou cuando era ministro de Economía. ¿Cómo ves ese frente y cuáles son los riesgos que corre la Argentina? A ver, gastemos unos minutos para explicar por qué fui muy crítico. Creo que los resultados finalmente me asisten. Cuando uno entra en una negociación, aspira a dos cosas: a bajar el nivel de la deuda y a recuperar el crédito con aquellos a los que no le había pagado durante algún tiempo. Argentina no recuperó el crédito, porque si no, no estaría pagando en efectivo cada vencimiento. No accede al mercado sino a tasas de interés que son muy altas, que son la contracara de no haber recuperado esa confianza de los acreedores, a pesar de que se pagó mucho y como se hizo esa negociación mal, quedó gente afuera, digamos. El problema ahora son los que no aceptaron el canje original, que es un 7%. Que es un 7%, que realmente es inaudito el fallo del juez Griesa, hay que decirlo. Realmente la interpretación que hace el juez Griesa de lo que es equitativo para los distintos acreedores es insólito, porque lo que hace es privilegiar los intereses de una minoría. Claro. Y además, como antecedente, a nadie le va a convenir entrar a un canje, porque siempre va a poder quedarse afuera y decir, bueno, para mí el trato igualitario es que me respeten la deuda original. Yo no interpreto la decisión de Griesa en soledad, la interpreto como resultado de lo que fue la mala estrategia de Argentina, de siempre criticar a todo el mundo, de festejar que había tenido una quita que no tuvo, de decirle en la cara al juez que no iba a pagar su sentencia, así que no le importaba la sentencia. Entonces, todo esto que pasa hoy es el correlato de una pésima negociación de la deuda que empezó en el 2005. Y que el gobierno no tiene manera de salirse de su brete, porque lo que le dijo Néstor a todos los argentinos fue: le quebré el cuello a los buitres extorsionadores, quita del 75%. Entonces, ese discurso para la tribuna de Argentina, que cae pésimo afuera, no lo pueden girar. Yo me presenté como amigo de Argentina, no del gobierno, en la Corte de Nueva York, explicando que esa había sido la primera mentira del relato, que no era cierto que Argentina había tenido una quita del 75%, que la quita era mucho menor, era con suerte del 15%, que nunca un país en las condiciones de Argentina que tenía entonces había pagado tanto a sus acreedores, y que por lo tanto el juez tenía que tomar en cuenta ese esfuerzo de Argentina y no le podía pedir a Argentina que a otros acreedores le pague todavía más. Fíjate qué diferente era el discurso, ¿no? Bueno, esto es lo que no puede decir el gobierno. Entonces, como no puede decir el gobierno eso porque se le desmorona todo el relato, solo queda para ellos rezar y esperar que la Corte nos salve, si no este año, el año que viene. Alfonso, en base a el tema de la Corte, el tema del Club de París,
y lo que está sucediendo con la economía local hoy en Argentina, ¿qué perspectivas ves para los próximos 6 meses? ¿Qué economía vamos a tener en el segundo semestre del año? Una breve reflexión que nos quedó picando del informe que presentaron ustedes, ¿no? El stock de deuda, cuando asumió Néstor Kirchner, peor que eso, inmediatamente después de la renegociación de la deuda, aún tomando en cuenta los trucos contables que hizo Labaña, que no eran menores, la deuda era de 150.000 millones de dólares. Hoy está arriba de 220.000 millones de dólares. Entonces, este cuento de que nos desendeudamos no es cierto, ¿no? A ver, aumentó 70.000 millones de dólares. No sé cuál es la definición del diccionario de la Real Academia Española, pero yo pensaría que desendeudarse es bajar las deudas, ¿no? Bueno, eso no bajó. Las perspectivas para la economía, Ezequiel, están atadas a todo esto que estamos discutiendo, no por la Corte Suprema americana, ni necesaria o directamente por el Club de París, sino porque el esquema económico eligió el camino de ir quedándose sin reservas. Y lo que dicta las decisiones de política económica del gobierno en estos momentos es justamente esa variable crítica, ¿no? Proteger las reservas para llegar de manera digna al final del mandato. No explicás de otra manera cómo Kicillof se baja los pantalones con Repsol, con el Club de París y con cuanto acreedor ande dando vueltas, si no es desde la perspectiva de téngannos piedad que venga algún dólar, ¿no? No explicás tampoco la devaluación, suba de tasas de interés, tarifazo, ajuste al salario real, si no es en el marco de la desesperación de un gobierno que se estaba quedando sin reservas, ¿no? Entonces, yendo al corazón de tu pregunta, Ezequiel, yo lo que digo es una economía que en los próximos 18 meses va a estar signada por la escasez de dólares, ¿no? Y por un gobierno que, falto de confianza y sin credibilidad, no puede provocar lo que provoca cualquier otro gobierno en la región, con excepción de Venezuela, que es que entren los dólares. Yo les doy un número nomás. Si las reservas de Argentina hubieran evolucionado en los últimos 8 años, como lo hicieron las reservas de Brasil y de Uruguay, hoy tendríamos 150.000 millones de dólares en el Banco Central. No estaríamos hablando ni de cepo cambiario, ni de la truchada de los cedines. Nos olvidamos del blanqueo de capitales que sigue abierto. O sea, que la gente entienda, en un momento donde el principal flagelo que tiene la sociedad argentina es el narcotráfico, nosotros como país le abrimos las puertas. Sí, proponemos que vengan todos y ni les vamos a preguntar. Traigan las bolsas. O sea, que entienda la gente, ni siquiera es un blanqueo a través de transferencia bancaria. Traigan la bolsa nomás, que lo vamos a dejar entrar sin hacerle preguntas. Un minuto para preguntarte algo sobre política. ¿Un UNEN abierto o un UNEN con limitaciones? No, para no poner el nombre de Macri en la mesa. No, es un UNEN abierto, no con cualquier condición, ¿no? Me parece que la condición es que tengamos coherencia en lo que proponemos. Entonces, mi esquema ideal es que UNEN acuerde ya, y es lo que estamos tratando de hacer, un programa común, y si no es un programa común, por lo menos los 20 temas centrales que le vamos a proponer a la ciudadanía, que haya coherencia dentro de UNEN y que después esa agenda sea discutida con otros espacios políticos, y si quieren compartir esa agenda, yo personalmente no tengo ningún problema, no tengo prejuicio. Lo que creo que hay que hacer es acordar las ideas, acordar el programa, porque si no, el electorado va a pensar, esta es una alianza electoral más. Si empezamos a meter distintos muñecos en la torta, me parece que la torta se va a desmoronar y se viene para abajo, ¿no? Gracias, sin perjuicio, Alfonso, que después lo podemos hacer, ¿no? Gracias por estar acá. A ustedes. Vamos a Anatomía un instante y cerramos el programa. Diciembre de 2008, todos reconocemos a la presidenta con ese bonito gorro de piel de zorro plateado que le obsequió el señor que está a su derecha, que era el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev. Estuvo la semana pasada en Moscú el canciller Timmermans. No se trajo un gorro, pero se trajo un ticket, un boleto. Rusia impulsó que la Argentina participe el mes que viene de la reunión de los BRICS, los países, un acrónico que incluye Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y la invita a participar de un club de los poderosos. Sí, Cristina va a estar presente en esa reunión, pero también hay que decir que no solamente la Argentina fue invitada, ¿no? Fueron invitados los países de la región, ¿no?
Así que no fue una invitación solamente a la Argentina. El gobierno... Sí, por supuesto, claro. Pero la realidad de este caso es que por pedido de Brasil se invitaron a todos los países de la región. Como la reunión era en Brasil, Brasil le dijo al resto de sus socios de BRICS, habría que invitar a todos los países de la región. Timmermans, en otra de sus fantasías, nos hace creer que esto es un premio de los rusos a Argentina. Pero no, esta es una invitación de Brasil a cada uno de los países de la región. Esto es parte de la desesperación que yo le decía antes. Y si ustedes ven lo que son los distintos funcionarios acá, están hablando del BRICSA, ¿no? Ahora está Argentina dentro de BRICS, como si fuera la gran salida y a partir de esto de vuelta lloverán dólares, como dijo Moreno que iba a llover gasoil. El gobierno está muy interesado en que esto sea presentado como un logro de su gestión o de la política exterior. Como vemos, hay dudas sobre eso. De cualquier manera, la presidenta va a estar en esa mesa y va a ser todo lo que amplíe la participación de la Argentina en política exterior debe ser bienvenido y bien tomado. Nos vemos la semana que viene. Gracias.